En el día de hoy tengo una gran dificultad consistente en que mi público es muy diverso. Están las personas que a mi modo de ver más saben de derecho de seguros acá en Colombia y Latinoamérica, y también están personas que no son expertas en esta materia. Entonces, el gran riesgo que voy a gestionar es que, pues, no quiero hacer una presentación accesible para las personas que no son expertas y también hacer una presentación que sea interesante para las personas que conocen sobre la materia. Mi tema de investigación es muy sencillo. Es sobre la importancia de informar bien a los consumidores. Es por ello que el tema de investigación de mi tesis doctoral tiene una gran influencia a la hora de plantear cada una de mis conferencias, porque tengo que hacer una conferencia que sea accesible para todo el mundo, buscando la coherencia y no contradecirme, pues sería una gran contradicción que yo hablara de la importancia de bien informar a los consumidores y hiciera una conferencia que no se entendiera ni fuera fácil comprensión para todo mundo. La simplificación y la vulgarización debe comenzar desde los estudios académicos. Así que mi gran objetivo en la noche de hoy es que tanto expertos como no expertos se vayan con una idea general sobre lo que yo planteé en mi investigación. Sin más preámbulo, comencemos. ¿Quién es ese guapo e inteligente conferencista? A mí me gusta en realidad presentarme porque siento que cuando leen la hoja de vida de un académico, dan una noción que es falsa un poco para los nuevos estudiantes, porque pareciera que la vida académica fuera una montaña ascendente, cuando en realidad la vida académica y profesional está llena de subidas y bajadas. Entonces, por eso a mí me gusta presentarme. Pues bueno, soy Juan Camilo Delgado, para los que no me conocen. Soy un abogado experto en derecho privado, seguros, inmobiliario. Adicionalmente, pues soy profesor universitario y pues he tenido el honor de ser conferencista nacional e internacional, y soy miembro de diferentes academias, asociaciones. En el día de hoy tengo el agrado de decir que después de una vida asociativa sumamente larga, diferentes personas he conocido, y en el día de hoy tengo el honor que muchos de esos personas que he conocido hoy en día son grandes amigos y tienen el honor de participar en esta conferencia. Quiero agradecer especialmente a tres asociaciones en las que participo y a los amigos de esas asociaciones. En primer lugar, a la AIDA con su capítulo nacional, a Coldese, SILA, que es el latinoamericano, y el AIDA. Hoy tengo el honor de decir que presidentes, expresidentes y miembros de toda Latinoamérica se están conectando a esta conferencia. Por otro lado, la Asociación de Nuevas Tecnologías, Legal Core, también me ha acogido en esa asociación. Y adicionalmente, ICODECO, que es la Asociación Colombiana del Derecho del Consumo. El 30 de enero yo
sustenté mi tesis doctoral en Suiza, la cual fue aprobada por el jurado, y el día de hoy pues les voy a contar los resultados de mi investigación. No me gusta compartir las presentaciones de PowerPoint porque ofrezco un trato mejor para las personas que asisten a la conferencia. El trato es el siguiente, es que debemos seguir en contacto, vamos a crear una red de amigos y colegas, así que mi filosofía de vida es siempre disponible para un café. El propósito de la conferencia son cuatro. En primer lugar, como ya lo mencioné, es compartir por primera vez en español para toda Latinoamérica los resultados de mi investigación. Ustedes tienen la primicia de mi investigación. En segundo lugar, capitalizar mi experiencia en Suiza de 4 años. Acá en esta conferencia hay una gran cantidad de estudiantes y a mí como profesor me gusta que cada vez que un estudiante me pregunta que le cuente mi experiencia sobre estudios en Suiza, poderle compartir e incitarlos a que viajen y hagan sus estudios en el exterior. Finalmente, el tercer objetivo es reunir fondos para la financiación de la impresión de mi tesis doctoral en Suiza. El reglamento de mi universidad me exige que yo tengo que imprimir 70 impresiones de mi tesis doctoral para que esté un ejemplar en cada biblioteca de Suiza. Entonces, esta conferencia también fue la oportunidad para que hiciéramos un crowdfunding voluntario y que cada persona que quisiera contribuir me ayudara a imprimir la tesis doctoral. Y finalmente, el objetivo más importante de todos. A mí, durante 4 años, hubo personas, amigos, familiares y colegas que me animaron todo el tiempo, que estuvieron pendientes de mi proceso académico. Es por ello que este es un acto de agradecimiento que quiero darles a ellos. Mi presentación es un agradecimiento. Voy a hacer la presentación que va a presentar un panorama general, es decir, voy a presentar mi tesis de una manera general. Es por ello que voy a presentar un océano completo, pero va a ser un océano de 1 centímetro de profundidad. La idea es que las personas interesadas que quieran conocer la profundidad y las diferentes partes de mi investigación me inviten a que lo haga. Yo tenía un amigo en el colegio que cuando tenía una cita amorosa siempre solía dejar una prenda en la casa de la chica a la que estaba visitando, con el objetivo de que hubiera una excusa para volver. El día de hoy voy a dejar muchas prendas y espero que me inviten a compartir los resultados de mi investigación. Son 300 páginas de temas sumamente interesantes y variables. Primero que todo, yo siempre le digo a los estudiantes de doctorado y de todos los niveles que hacer una tesis de doctoral, de maestría o de especialización y de pregrado es tener una relación tóxica de amor y odio con un tema de investigación. Es pararse todos los días pensando en un único tema, en una obligación de escribir un libro, en mi caso, de 300, 400 páginas y que 6 jurados lo admitieran. Mi tema de investigación es el deber de información en las relaciones de consumo y tomo como caso de estudio el contrato de seguros. Es el caso de estudio que analizo. ¿Y qué hago? Pues hago un análisis doctrinal de los principales
desafíos, problemas de fondo y sobre todo analizo las posibles soluciones pensando a futuro. Ese es el tema que me trasnochó durante cinco años. Cuando comencé a escribir mi tesis doctoral, estuve lleno de preocupaciones. Y a mí me gusta compartir las preocupaciones porque yo creo que independientemente de los resultados de investigación, hay una gran cantidad de estudiantes y de personas que quieren conocer el proceso, el camino para llegar a los resultados. De pronto, los resultados de mi investigación no son interesantes para ustedes, pero creo que mi experiencia en primera persona sí puede llegar a ser interesante para cada uno de ustedes. Al momento de comenzar a escribir la tesis, tenía unas preocupaciones. Primero que todo, la preocupación concerniente al riesgo de contradicción e incoherencia. Una tesis que trata sobre cómo bien informar a los consumidores, pues tiene que ser accesible para todo el mundo, porque sería una contradicción hacer una tesis que fuera únicamente accesible para unos 6 jurados de tesis doctoral. Adicionalmente, como mi sueño y mi proyecto de vida es ser profesor, quiero que mi investigación sea accesible para los jóvenes juristas. Es decir, quiero innovar en la manera de presentar la investigación para que sea un diálogo entre la tradición y las nuevas tendencias. Yo soy lo que he denominado un influencer académico. Junto con profesores de todo el mundo, estamos buscando cómo cautivar a los estudiantes de jóvenes que no les interesa el derecho. Les estamos arrebatando a las redes sociales esos talentos que lamentablemente la educación tradicional no les está llegando el mensaje, y yo junto a otros profesores estamos intentando que les llegue a esos jóvenes. La preocupación concerniente al largo de mi tesis. Yo hablo del deber de información y está estudiado por la economía y por las diferentes ramas que si a medida que el número de páginas aumenta en un contrato, en un libro, en un documento, el número de lectores disminuye. Es por ello que mi tesis doctoral no podía contradecirse y ser una tesis de 1000 páginas como muchas de las tesis doctorales que existen hoy en día. Es por ello que decidí limitar el largo de mi tesis a 300 páginas con cada una de las partes incluidas. Adicionalmente, tenía una preocupación concerniente a los problemas lingüísticos. El francés no es mi lengua maternal y por si fuera poco, en Suiza hay 3 lenguas, alemán, italiano y francés. Y adicionalmente, yo no hice un pregrado en Suiza. Es por ello que no tenía las bases de derecho de obligaciones. Es por ello que para que me pasara la tesis doctoral tenía que pensar en el destinatario de mi tesis doctoral. Es por ello que llegué, después de mucho pensarlo, a unas conclusiones. La primera es que la simplificación debe comenzar desde los estudios académicos. La reducción de la complejidad es de por sí un avance significativo para la academia. A mí sí mismo tenía que innovar en la manera de escribir y redactar la tesis doctoral. Claro que mi tesis tenía que tener el rigor científico, pero tenía que tener un equilibrio entre la tradición y las nuevas tendencias. Limité el largo de mi tesis a 300 páginas y adicionalmente adapté mi texto al destinatario de mi tesis. Es por eso que para que a los suizos les sonara que mi tesis era conforme a las exigencias de los suizos, cada idea que tenía y que compartía
la adaptaba a los autores de la doctrina suiza. En un futuro tendré que adaptar mi tesis a Colombia porque yo soy consciente que cada una de las investigaciones tiene que ser adaptadas al destinatario de las mismas. En unos pocos meses voy a coger mi tesis y la voy a adaptar para Latinoamérica, porque si algo he aprendido es que nosotros como latinoamericanos tenemos cosas muy valiosas que aportar y adicionalmente que no debemos importar problemas que no nos corresponden. Finalmente, como mi tesis era sobre el deber de información y ahorita hay legislaciones sobre el derecho de consumo que exige que por medio de fichas de producto, es decir, de documentos que tengan imágenes y símbolos, se le explique a los consumidores el contenido de los contratos, decidí que el día de la sustentación iba a brindar una ficha de producto concerniente a mi tesis doctoral. Es decir, que en 4 páginas iba a resumir mi tesis doctoral. Al final de esta conferencia les voy a compartir el documento de información de mi tesis doctoral, en donde en 4 páginas reduzco mi tesis de investigación. Asimismo, decidí que mi tesis iba a tener una gran cantidad de ejemplos y explicaciones para que fuera completamente accesible para todo el mundo. Ahora sí, ¿cuáles son los objetivos de mi tesis doctoral? Los objetivos de mi tesis doctoral fueron 5. Primero que todo, analizar el problema de asimetría de la información. Ahorita voy a explicar qué es el problema de asimetría de la información. En la celebración de los contratos de consumo. Entonces yo tenía un problema de investigación. Ese problema tenía una serie de remedios, de medidas para proteger a los consumidores. Entonces mi tesis analiza las diferentes medidas de protección de los consumidores. Finalmente, es una realidad que hay uno de los remedios que es el más utilizado, que es el deber de información. Es por eso que mi tesis se centra sobre el remedio, la medida más utilizada. Luego hago un análisis del contrato de seguros, que es mi caso de estudio. Y finalmente, la parte final de mi tesis es plantear una serie de soluciones y estrategias que a mi modo de ver pueden servir para mejorar y solucionar los problemas que identifiqué a lo largo de toda la tesis. Entonces el día de hoy les voy a plantear algunas propuestas muy sencillas. Esto es la parte más importante de toda la investigación. Es que yo me tengo que parar a decirles a ustedes por qué se justificó que el Estado colombiano me diera una beca para que durante 5 años investigara y por qué mi familia invirtió recursos propios para que yo fuera a Suiza a investigar. Voy a explicar por qué mi tema de investigación es pertinente y por qué mi investigación es interesante. Todos somos consumidores, todos celebramos contratos pequeños y grandes. En el modelo económico en el que vivimos, en el capitalismo, que hayan diferencias en la información de las partes es válido y uno puede explotar las diferencias de investigación. Si yo estoy arrendando un apartamento y sé que mi vecino lo arrienda más barato, pues en principio yo no estoy obligado si yo tengo esa información confidencial, yo no estoy obligado a dársela, porque precisamente los profesionales y se están esforzando por adquirir conocimiento y la información es saber. Y en el sistema capitalista, las partes, en teoría, pueden explotar la información.
Sin embargo, lamentablemente, hace 30, 40 años, el derecho tradicional tuvo una gran cantidad de críticas. Y es que, pues sí, muy interesante que haya igualdad de armas y que las partes, y que no en todos los contratos, por obvias razones, pues hay personas que tienen más poder que otro. Pero lamentablemente, en las relaciones de consumo hay un profundo desequilibrio del consumidor. Lamentablemente, los consumidores, a diferencia de los profesionales, no tienen ni el conocimiento ni la experticia. Firman la mayoría de contratos sin leerlos y sin comprenderlos. Y adicionalmente, actúan la mayoría de veces de una manera irracional, impulsiva y emocional. Yo soy abogado y declaro públicamente que no leo todos los contratos que firmo. Adicionalmente, a pesar de ser abogado, tengo que decir que no actúo de manera racional todo el tiempo. Es por eso que ante estos desequilibrios surge el derecho del consumo, el cual tiene por objetivo reequilibrar la relación entre profesional y consumidor. Es decir, hay una voluntad política y en la legislación de equilibrar la relación entre el consumidor y el profesional. Y hace 40 años surgió y llegó el derecho del consumo. Sin embargo, lamentablemente, el problema no se ha solucionado. El derecho al consumo planteó una gran cantidad de remedios, de medidas protectrices para los consumidores. Sin embargo, en las tesis doctorales abordamos problemas complejos. Y como con la pandemia del COVID-19, la simetría de la información está en constante mutación y constantemente hay que mirar la eficacia de las diferentes medidas de protección. Actualmente, como lo voy a exponer, hay una justaposición de factores que agravan la simetría de la información y que hacen que un estudio sobre el deber de información del profesional y la simetría de la información sea pertinente y necesario. Yo tomé la decisión de, si bien analizar la simetría de la información y el deber de información de manera general, también tomé la decisión de analizar el contrato de seguros. Es por ello que tengo que explicar el por qué escogí el contrato de seguros. Principalmente por dos razones. El contrato de seguros, como es un contrato técnico que muy pocas personas conocen, que tiene un fundamento matemático y que es una técnica sumamente compleja, el problema de la simetría de la información es mayúsculo. Es por eso que es un caso representativo para el derecho de consumo. Adicionalmente, los problemas de comunicación en el contrato de seguros son sumamente graves, porque que haya mala imagen de los aseguradores es una catástrofe, es una preocupación significativa para la actividad aseguradora, porque como yo lo digo en mis clases, los seguros son un mecanismo de gestión del riesgo, una forma de enfrentarse a los miedos, a través del cual un problema individual es pasado a la comunidad, mutualizando los problemas, demostrándonos que en conjunto, juntos, somos más fuertes y resilientes. Es por ello que hay mala imagen de los consumidores hacia las empresas aseguradoras es una catástrofe porque le están pidiendo al contrato de seguros cumplir su rol de brindar seguridad y confianza a los consumidores en el futuro. ¿Cuál es la naturaleza del estudio? El problema de la simetría de la información ha sido estudiado por la sociología, la economía, la filosofía
y por el derecho. Yo soy abogado, entonces, ¿qué hice? Un análisis jurídico, mi experticia. Sin embargo, incluí algunos análisis de análisis económico del derecho y de la sociología jurídica. De pronto, en un futuro, quisiera ser parte de un grupo interdisciplinario que estudiara la manera de una manera integral, pero este estudio es principalmente jurídico. ¿Cuál es el alcance de mi investigación? Es un estudio doctrinal. Lamentablemente, yo no hago ni análisis de jurisprudencia, ni hago comparaciones de la ley. ¿Por qué? Pues porque la ley va cambiando. Yo prefiero centrarme en los problemas de fondo y con el objetivo que sea un estudio útil que se pueda aplicar en los diferentes países. Voy a hablar de los problemas comunes. Adicionalmente, tomo los estudios de otros juristas, es decir, que hoy voy sobre hombros de gigantes. Lamentable, este no es un tema novedoso y yo tengo que ser sincero. Ya otros juristas en Latinoamérica y en Europa han hecho estudios sobre el tema. Sin embargo, yo lo que hice fue ir sobre hombros de gigantes, es decir, que hice un diálogo entre los diferentes autores. Esto me permitió que mi tesis doctoral dejara de ser un trabajo solitario y se convirtiera en un diálogo. Adicionalmente, decidí darle visibilidad a los autores latinoamericanos. Con orgullo puedo decir que cogí las ideas de mis amigos latinoamericanos, de AIDA, del SILA, y las planteé en Europa, demostrándoles que los latinoamericanos tenemos mucho que aportar en los debates teóricos y que somos sumamente buenos académicos. Como ya lo dije, mi análisis es un análisis combinado, es decir, que analizo en un primer lugar para tener bases teóricas sólidas en la simetría de la información y el derecho de información en el derecho de consumos en general, pero después me centro en el contrato de seguros y finalmente retorno al derecho del consumo en general porque me di cuenta que muchas de las ideas que estaba planteando se podían aplicar de manera general al derecho del consumo y que no tenía que limitar mis propuestas únicamente al contrato de seguros. La tesis va a formular un modelo nuevo. Juan Camilo Delgado va a resolver el problema de asimetría de la información. El problema de asimetría de la información ha sido estudiado por nobles de economía, ha sido estudiado por grandes filósofos y todavía no se ha encontrado solución. Uno después de 5 años entiende los límites de su investigación. Yo no voy a formular el nuevo modelo, yo no voy a ser el héroe sin capa que va a solucionar dicho problema. Mi objetivo es que las personas sientan, los lectores y las personas que conozcan mi investigación, que mi investigación fue una ayuda útil para la comprensión del problema y que de pronto, posteriormente, en conjunto, resolveremos el problema.